Jóvenes, nos volvemos nuevamente a encontrar en nuestras clases de Historia Universal. Muy buenos días. Hoy día vamos a hablar acerca de la monarquía española del siglo XVI. Para ello, recordemos un poco de lo que hemos ido trabajando en nuestras anteriores clases. En este siglo XVI se va a producir la llegada de la Casa de Austria, o conocida como la Casa de Habsburgo. ¿A dónde? A España. Se produjo, recuerda, como consecuencia de la política matrimonial de los reyes católicos. Recuerda cuando trabajamos los reyes católicos. Y a ella corresponderá o culminará con la unificación territorial de la península ibérica, donde está incluido también Portugal, y la expansión posteriormente hacia América. Además, su llegada significó debido a unos intereses patrimoniales en Alemania y los Países Bajos. La entrada de España en la política europea como una potencia de primer orden fue un periodo de expansión política y económica que corresponde en el siglo XVI. Esto va a traer en este siglo el reinado de los reyes Carlos, ¿no? Carlos V, o también llamado Carlos I de España, Carlos V de Alemania, y del rey Felipe II, llamado los Austrias Mayores, mientras que los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, llamados los Austrias Menores, corresponden no en el siglo XVI, sino al siglo XVII, que ya vamos a ir hablando en nuestra siguiente clase, y estos reyes corresponden al llamado declive, ¿no? Ya cuando España pierde poder o es considerado un país muy importante en Europa, ya que durante el reinado de Carlos V y Felipe II, España va a tener una buena posición en Europa. Recordemos para eso también uno de los antecedentes o clave para este inicio de esta gran expansión a España va a ser la conquista de Granada, la expulsión de los judíos, el descubrimiento de América. Esto va a originar un gran auge tanto político y económico en España. Así que vamos a iniciar con las monarquías del siglo XVI, mencionando las principales características. Características de las monarquías, de la monarquía absoluta en el siglo XVI. Vamos a mencionar 4 características. La primera, mencionaremos que se va a dar la formación, en este caso, de un Estado-nación, y la concepción de idea de nación no era propia del absolutismo, debido a que los monarcas concebían al Estado como un bien patrimonial, en los cuales ellos, solo los reyes, van a ejercer la máxima autoridad. Otra característica, el sometimiento de la nobleza feudal a una nobleza cortesana, que no significó el cambio sustancial del feudalismo, pues si bien parte de la nobleza pasó a ser cortesana, no significó la eliminación de las relaciones feudales de explotación a la gran masa campesina aún existente. Todavía se daba la explotación a ese campesino, ¿no? Por más que se le había, ¿no? Por más que ellos formaban parte de esa nobleza cortesana. El origen divino del monarca, esta posición tenía por objetivo restar el dominio de la Iglesia Católica sobre el Estado monárquico. Por ejemplo, tenemos a Bossuet, ¿se acuerdan de Bossuet? Es el máximo representante ideológico del absolutismo. Considera esta concepción divina del monarca con los planteamientos dichos lo siguiente, ¿no? Que el monarca era que el monarca era el sustituto de Dios en la tierra, o que la autoridad del rey se sustentaba en las sagradas escrituras. De esa manera se quería, ¿no?, dar ese poder máximo al monarca por encima de la iglesia. Tenemos otro punto también, es la intervención del Estado en la economía, sobre todo a que el Estado estaba vinculado a las necesidades de acumular solo metales preciosos, con los cuales se alcanzaría la prosperidad y el poder de cada monarquía. Este era el planteamiento de los llamados mercantilistas de la época, y llevó al Estado
deseosos de conseguir ingresos a través del comercio mercantil, a conflictos militares, ¿no? Por eso es de la necesidad de tener un ejército permanente, pagado en este caso con dinero del Estado y dependiendo directamente del rey como único medio de garantizar el poder real de la nobleza. Luego tenemos también, ¿no? De esta manera podemos concluir las características, ¿no? La creación de una diplomacia, en este caso que estaba preparado para representar a cada estado ante los demás estados y defender los intereses nacionales. Un adecuado sistema de recaudación. La aplicación de este sistema fue eficaz porque permitiría de esa manera obtener todo el dinero necesario para nuevos gastos y esto manejado solo por el rey. Y bueno, la modernización de la administración, que en este caso va a llevar a crear nuevas instituciones adecuadas a las nuevas necesidades de cada gobierno. Entonces, vienen a ser las principales características durante el siglo XVI. ¿Cómo era España en el siglo XVI? Acá vemos, ¿no? Hasta España en el siglo XVI, la península ibérica. Durante esta época y hasta las primeras décadas del siglo XVII, la monarquía hispana fue la mayor potencia europea. Esta situación fue posible debido a ¿qué factores influyeron para que España sea considerado una potencia? Tenemos aquí, el número 1, que viene a ser los amplios territorios que poseía en el continente europeo, adquiridos mayormente gracias a la hábil política matrimonial. ¿Recuerdan quiénes se casaron? Acá, mira, a ver, aquí puedes ver en nuestro mapa Isabel, ¿no? Fernando e Isabel. Los dos se casaron y terminó unificando toda la península ibérica, ¿cierto? Por ello se dice, estos amplios territorios fue adquirido gracias al matrimonio. Luego tenemos la siguiente viñeta. Muy bien, tenemos las posesiones coloniales del país, fruto de las expediciones financieras por los reyes católicos y que aportaron fabulosas riquezas empleadas principalmente para costear una ambiciosa política exterior. Luego tenemos la superioridad de su ejército, los temibles tercios españoles que hasta inicios del siglo XVII triunfaron en Francia, Italia, Alemania y otras regiones. Tenemos aquí la debilidad de las otras monarquías. ¿Quiénes eran esas otras monarquías? Tenemos a Francia, que era víctima de una larga guerra civil, e Inglaterra no poseía aún una gran capacidad militar o financiera. Estos puntos que acabo de mencionar, estos 4 puntos, fomentaron e hicieron que España se considere una potencia europea. Estas ventajas fueron aprovechadas por dos grandes monarcas hispanos, Carlos I y Felipe II, del cual vamos a hablar ahora, ambos miembros de la familia austriaca de los Habsburgos. Esta familia había ascendido al trono español tras el matrimonio de Juana la Loca, hija de los reyes católicos, con Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano de Habsburgo y María de Borgoña. Del enlace de ambos herederos nació ¿quién? Carlos I. Un dato adicional acerca de Juana la Loca, que esta reina fue nominalmente reina de España hasta su muerte en el año 1555. Su nombre aparecía en los documentos oficiales por delante de su hijo, ya que a ella le correspondía auténticamente la sucesión al trono. Sin embargo, ella nunca ejerció el poder. Por eso tiene el apelativo de Juana la Loca, porque loca no era, sino que era una mujer, una reina en este caso, que pensaba diferente, era muy liberal, muy abierta a ella, ¿no? Y para esa época, pues las mujeres tenían otra manera de pensar, y por eso la catalogaron de loca, simplemente por tener un pensamiento más liberal o un pensamiento diferente. ¿Ya, jóvenes? Entonces ella nunca llegó a ejercer el poder. Para ello, ¿quién va a ejercer el poder? Bueno, su hijo, ¿no es cierto? Vemos aquí quién es su hijo, ¿lo recuerda? Carlos I. Y es de este rey que vamos a hablar ahora. En nuestra siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de las monarquías autoritarias en el siglo XVI. Vamos a hablar, como indiqué, vamos
vamos a hablar de 3 países, vamos a hablar sobre las monarquías de España, Francia e Inglaterra. Iniciaremos en este caso con España. España, en ese siglo, el siglo XVI, va a estar gobernada por la dinastía Habsburgo. Un antecedente, como antecedente podemos mencionar la Guerra de la Reconquista Española. En este caso, ¿en qué consistió esta Guerra de la Reconquista Española? Pues en el año 711, los musulmanes ocupan casi toda España. En este caso, no solo la región montañosa del norte quedó en manos de los españoles. Desde ahí, los reinos cristianos se lanzaron a la conquista de territorio, ¿no?, que formaba parte de los españoles. A partir de la batalla de Covadonga, es donde los españoles van expulsando a estos musulmanes y culmina en el año 1492 cuando logran derrotar al último bastión musulmán que se encontraba en Granada, ¿no? Entonces en eso consiste los llamados antecedentes. Iniciaremos en este caso con el rey Carlos I. Ahí tenemos la imagen de Carlos I. La frase de Carlos I era: en mis dominios nunca se oculta el sol, ¿no? Una frase muy autoritaria. ¿Qué obras, qué proyectos se dieron durante el gobierno de Carlos? La primera va a ser, en este caso, va a reprimir a los comuneros de Castilla y Aragón, la revuelta en el año de 1521. Se va a dar la guerra con Francisco I por el territorio italiano en la batalla de Pavia en el año de 1525. Se va a firmar la paz de Cambrai en el año de 1529. Durante su gobierno también se da la guerra religiosa contra los protestantes alemanes. Se da la guerra contra los turcos al mando de Solimán el Magnífico de los años de 1535 y 1541. Se da la creación durante el gobierno de Carlos I, la creación de los virreinatos, tanto de Perú como el virreinato de México en el año, ustedes ya deben recordar, ¿no?, 1542. Luego tenemos aquí a otro rey, al rey Felipe II, ¿no? Ahí tenemos la imagen de Felipe II. Es considerado por la Iglesia como el líder de la contrarreforma. Derrotó a Francia en la batalla de San Quintín. En ese tiempo Francia era gobernado por el rey Enrique II. Esta batalla de San Quintín terminó en el año de 1557. Luego también, durante su gobierno, se da la construcción del Palacio de San Lorenzo en Madrid. Se da la rebelión de los Países Bajos en el año de 1568. Derrotó al Imperio Turco en el combate de Lepanto en el año de 1571. Se da la anexión de los territorios de Portugal al Imperio Español en el año de 1580. Derrota en este caso también, ¿no?, un proyecto importante durante la obra durante el reinado de Felipe, y se da la derrota de la Armada Invencible Española por la flota inglesa de la reina Isabel I en el año de 1588. Eso es con respecto a Felipe II y Carlos I de España.